bueno. Sí, pues sí, un poco. Sí, Pues todos estamos agradecidos. Todo el mundo me pregunta por ti. ¿Qué te preguntan de mí? Pues de tu libro. Ah, bueno. Él se acaba de sacar Novedad, que es un Esto libro es de la fantasía. Facultad de Derecho en Radio. ¿Verdad? Porque siempre he hecho novela histórica. Ah, Y ya. de pronto le entré a Canal novela de Multimedia fantasía. presenta Rutas y retos de legalidad con Sonia Venegas Álvarez. ¿Lista, maestra? Muy buenas tardes, de este lado del micrófono les saluda Sonia Venegas Álvarez en su programa Rutas y Retos de Legalidad, en donde analizamos asuntos relacionados con el derecho administrativo, sus materias especializadas, derechos de los ciudadanos. Hoy tenemos el enorme gusto de contar con varios invitados, ¿verdad? En primer lugar tenemos a la maestra Quetzali de la Concha Pichardo, quien es directora del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, Sociedad de Gestión Colectiva, además, ¿verdad? Es un gusto. Muy buenas tardes, maestra. Muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Y también nos acompaña Leopoldo Mendívil López. Muy buenas tardes, escritor también con varias obras, ¿verdad? Por ahí, entonces vamos a estar hablando hoy precisamente de los derechos de autor y del escritor. Entonces combinamos un poco el conocimiento jurídico de la protección de los derechos de autor con la vida del escritor, ¿verdad? Cómo se desarrolla, cómo vive, cómo siente, cómo protege sus derechos también, ¿verdad? Pues bueno, no sé quién quisiera iniciar un poco recordándoles también que nos pueden seguir a través de Facebook en la página de Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino, y recordándoles que estamos transmitiendo en vivo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria. Pues bien, yo creo que primero las damas, ¿verdad? Que nos den una antesala. Le comentamos, nuestra audiencia está constituida por profesores, alumnos en Derecho. Usted es egresada de esta máxima casa de estudios, como pudimos ver en su currículum, lo cual nos da mucho gusto tenerla nuevamente por acá, pero ahora pues transmitiendo y compartiendo sus conocimientos. Bien, ¿pudiera darnos una pequeña introducción al tema, por favor, maestra? Claro que sí, doctora Sonia. Bueno, pues es un honor para mí estar aquí ahora, como bien dice, de este lado, con la intención de compartir pues parte de lo que son los derechos de autor, la importancia de los derechos de autor para nuestra sociedad y por supuesto compartir qué es SEMPRO, porque venimos también a platicar de esta experiencia que es en las sociedades de gestión colectiva. Hablaré un poco de su naturaleza y, por supuesto, pues para poder hablar de la importancia del derecho de autor era fundamental estar acompañados de autores. Sí, claro. Entonces, pues no solo Leopoldo Mendívil, que es un extraordinario autor de novela histórica, sino también Juan Miguel Zunzunegui, que también es autor de SEMPRO y que es escritor de novela histórica y ahora de fantasía. Entonces, ambos seguramente nos podrán compartir también como titulares de derechos cuál ha sido su experiencia, la importancia que han tenido los derechos de autor para ellos en el ejercicio profesional como escritores. Y bueno, pues te platico, primero partiendo de qué es una sociedad de gestión colectiva. Sí. SEMPRO es la sociedad de gestión colectiva que representa autores y editores. Se dedica específicamente al ámbito de la literatura. La literatura, entendiendo que son estas formas de comunicación, aquí siendo un poco técnicos para nuestros colegas que nos escuchan, todas estas formas de comunicación a través del lenguaje, la expresión artística a través del lenguaje. Y que por supuesto reviste una gran importancia porque la literatura, ¿qué es lo que alimenta? Pues alimenta la educación para toda nuestra sociedad, para nuestro país, alimenta también la cultura nacional
Y por lo tanto, pues reviste esta importancia el hecho de proteger y velar por los derechos de los autores, que son los creadores y los generadores de los contenidos literarios, para poder enriquecer esta cultura y esta educación. ¿Y qué sucede? La sociedad de gestión colectiva nace como una figura que ayuda al autor a ejercer ciertos derechos. Recordemos que los derechos de autor se dividen en dos ramas principalmente, que son los derechos morales y los patrimoniales. Los derechos morales, que son aquellos que están directamente relacionados a la vinculación entre el autor y la obra, que puede ser el reconocer que es autor de la obra, o la decisión del autor de publicar su obra, o bien la modificación de la obra. Esto solo le compete al autor y son derechos que son intransferibles, irrenunciables, inembargables. Y esos van a perdurar a través del tiempo, no tienen un límite en su vigencia. En cambio, la otra rama, que son los derechos patrimoniales, son todos aquellos relacionados con la explotación económica de una obra artística, como puede ser la producción o reproducción, la comercialización, la distribución o el uso de las obras. En el caso de la sociedad de gestión colectiva, ayuda a que el autor pueda ejercer o reclamar estos derechos patrimoniales para que la remuneración que se genera a través de su ejercicio, pues llegue propiamente al autor, que es el titular de los derechos, y en su caso al editor, que también genera derechos, los denominamos derechos conexos. Este trabajo que realiza el editor para diagramar y para diseñar los libros y que uno los conozca en una edición específica, bueno, eso es labor del editor y le genera una serie de derechos sobre esas actividades específicamente. Y entonces me gustaría platicarles que las sociedades de gestión van de la mano con las revoluciones tecnológicas. ¿Por qué? Las primeras sociedades de gestión colectiva fueron las de los músicos. Sí. ¿Por qué? Porque con la creación del fonógrafo ya no era necesaria la presencia de músicos en los eventos que se querían musicalizar. Y tampoco era necesario el uso de partituras para todos estos músicos. Fue un cambio muy importante en la industria de la música. Pasado el tiempo, claro, en los restaurantes, en ciertos establecimientos comerciales, en los cafés, en los bares, pues había música reproduciéndose. Sin embargo, estos usos no representaban ningún beneficio económico para los autores, para los compositores o para los intérpretes de estas obras musicales. Y entonces ahí surge esta idea de, oye, necesitamos un tercero que nos represente y que sí sea capaz de tener presencia en los distintos lugares donde se utiliza nuestra obra. Y de esa manera, hacer presente que todo uso de una obra debe generar una remuneración para el autor. Claro. Aquí hago un paréntesis: el derecho del autor a una justa remuneración por su trabajo creativo no solo es un derecho reconocido en la Ley Federal del Derecho de Autor, sino también es un derecho reconocido como un derecho humano a una vida digna. Sí. Esto lo podemos ver en diferentes tratados internacionales y declaraciones al respecto, como es la de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, bien, para hacer este recaudo de las regalías, se creó este tipo de entidad que podía ir a visitar los lugares donde se utilizaran las obras musicales. Primero comenzó con la música. ¿Cuándo nacen las sociedades de gestión colectiva de obra literaria? Pues precisamente cuando comienza el uso de las fotocopiadoras. Cuando por primera vez, que es a finales de los 50, se empiezan a comercializar las primeras máquinas que ayudan a reproducir en papel fotocopias, bueno, en ese momento fue una revolución tecnológica. Sí, debe de ser, claro. Y que por supuesto fue una revolución tecnológica que también trajo aparejados otros fenómenos y cambios en los usos. Usted, como doctora en Derecho, sabrá muy bien que si uno quisiera comprar la bibliografía de todos los libros que uno utiliza durante la carrera y el posgrado, pues sería muy difícil porque sería sumamente oneroso. Sí. Entonces, los primeros en utilizar las fotocopiadoras en gran volumen, por supuesto que fueron los centros educativos. ¿Por qué? Porque nos interesa un capítulo en particular, algún fragmento de un libro,
y entonces comienzan las reproducciones que denominamos analógicas. ¿Por qué? Porque son fotocopias en un soporte que es papel y que es palpable. Por eso se le denomina analógica. Ya ahora, en estos últimos años, lo digital es lo que ha revestido gran importancia La también. virtualidad, sí. Y con esta revolución tecnológica que está relacionada con las fotocopias, bueno, pues viene la necesidad ahora para los editores de obra literaria y para los escritores. Y ellos son los que deciden comenzar a unirse y entonces generar este tipo de entidad también para gestionar el recaudo de regalías para esta remuneración que se debe derivar de estos usos, que si bien son usos parciales, son usos que también deben representar una regalía para el autor de la obra. Y así es como nacen estas sociedades de gestión colectiva para obra literaria. En el caso de Sempro en México, esta alianza entre editores y autores, bueno, pues se generó en el año de 1998. Este año, de hecho, en el mes de agosto, cumplimos 20 años de una labor constante que tiene el nombre de Sempro, nos lo dice todo, ¿no? Es un centro de protección y fomento de los derechos de autor. Porque creemos firmemente que no solo hay que recaudar las regalías, también hay que fomentar el conocimiento de qué es el derecho de autor y por qué tiene importancia para todos. En el fondo, todos estamos interesados en que los derechos de autor se respeten. Desde luego. Porque todos queremos que se siga generando obra literaria y que se sigan generando contenidos y no tener que pensar en un panorama, yo diría casi apocalíptico, de un mundo donde no existieran los libros o donde ya no hubiera autores, donde nos quedáramos sin historias. No, claro. O sin actualizaciones. ¿Se imagina usted, doctora, que no se actualizaran los libros de derecho? No, bueno, sería terrible. Una catástrofe. Claro. Vamos a preguntarle aquí a los autores, a los dos autores que nos acompañan, a Leopoldo Mendívil, a Miguel también. ¿Cómo viven ellos como autores esta protección de los derechos de autor? ¿En qué momento, cuando decidieron escribir su primera obra, tenían ya clara la parte jurídica de tutela o hubo algo que motivó para buscar esa parte de la protección de sus derechos? Porque digo, pues es producto de su intelecto, de su trabajo, de su preparación, de su creatividad también. Por favor, Miguel, si nos haces favor. Bueno, pues es curioso porque en mi experiencia, uno como escritor, creo que siempre tienes claro, bueno, yo siempre tuve claro que existe el derecho de autor. Lo que nunca tuve claro es para qué servía. O sea, como que dices, sí. O sea, desde que empecé a escribir, con la idea que además tienes que empezar a mandarle tu obra a varios editores, a ver quién te quiere publicar. Sí, lo único que yo sabía es, pues seguro tengo que registrarla. Y entonces mi única experiencia con los derechos de autor era, pues tengo que ir al Indautor y registrar mi obra para que no me la roben, básicamente, ¿no? Sí. Y pues ya, esa era toda mi experiencia. La verdad es que fue una cosa muy interesante cuando Quetzali me presentó Sempro, porque Polo no, o sea, seguramente le pasó lo mismo. Cuando estuvimos en la universidad, hay tanta cultura de, no sé si decirle de la ilegalidad, que le da muchas veces por ignorancia, ¿no? O sea, el tema de que estás en la universidad y ya es una institución que los maestros te digan, pues miren, estas son las lecturas del semestre y están en la papelería, en el folder tal. Es terrible. Y ya en todas las universidades eso es lo común. Sí, nunca te cuestionas. No, claro, entonces durante 4 años estás en la carrera y... Es algo natural. Claro, durante 8 semestres que llevas 10 materias cada uno de los maestros te dice, en el folder folder tal están ahí, las ¿no? copias y tú vas y las sacas. Y la verdad es que lo último que me se me ocurrió en ese momento es, estoy violando los derechos de autor de alguien. Pues yo estoy sacando fotocopias, ¿no? Y que de pronto Quetzali me diga, no, es que, ¿qué crees? Que el tema de las fotocopias, que apenas hace pocos años es cuando ya llegabas tú con un libro y te decían, no, es que no te lo puedo fotocopiar porque es ilegal. Pero y también tienes el tema de, oye, es que este libro que yo quiero fotocopiar no está a la venta. Entonces de pronto siempre el tema de enterarte de, bueno, ¿qué crees? Que sí hay forma de que las copias sean legales y mejor aún, hay forma de que las copias, o sea, de que todo el mundo tenga acceso a todo tipo de contenidos, porque sí puedes fotocopiar todo, porque hay una vía legal para que a través de la fotocopia el autor de todas maneras reciba una retribución. El acercamiento con Quetzali fue muy simple. Me dice, mira,
Tú tienes que, si te afilias a Sempro, pues tú nada más te afilias, pagas una afiliación que es muy simbólica y a partir de ahí recibes regalías todos los años. Y yo así de, ¿y regalías de qué? O sea, mis regalías me las paga mi editorial. Sí. Y dice, no, recibes regalías de las fotocopias que sacan de las universidades. O sea, para mí como autor fue así de, wow. Por Claro, supuesto que ahorita claro, las regalías claro. son pocas porque hay que afiliar a más autores y Sí. porque tenemos que afiliar, hacer entender a las universidades, a las bibliotecas y demás. Está muy bien que usen fotocopias, pero pues que efectivamente hay un derecho detrás, ¿no? Y que entonces podremos los autores, pues justo recuperar más para repartir más entre nosotros las regalías, porque pues la verdad es que lo que decía Quetzali, que es un poquito lo que pasa en Canadá con este idea de que no, es que los libros de cultura sí se pueden reproducir sin ningún tipo de regalía. ¿Qué van a lograr? Pues que nadie quiere escribir libros de educación y de cultura. Bueno, ya se Claro. cerraron 2 grandes editoriales Ah, después de eso esa sería- reforma. Eso sería Sí, es lo más terrible, ¿no? desmotivante que puede haber, ¿no? Sí. Y fíjese, doctora, yo la verdad cuando Quetzali de la Concha también a mí me comentó todo este tema de la existencia del Sempro y de poder participar, hay cosas que yo tampoco sabía. Por ejemplo, No, creo que claro. la gente no se da idea de que 4 de cada 10 libros que se venden en México son piratas. Ah, eso es terrible. Entonces, es eso- terrible. Yo puedo eso decir es que tanto Juan terrible. Miguel como yo hemos Sí. tenido nuestros libros en la piratería. Y ilusamente cuando Bien colocados, empezamos- Sí, es eso. Y Bueno, porque son excelentes autores. pues fíjense pero, que lo que es pero increíble es que no nuestro debe de ser, infantilismo ¿no? llegaba a que nos sentíamos orgullosos de que ahí estaban nuestros libros y pocas veces uno se pone a pensar que esos tipos están enriqueciendo a costas costas de de Yo su con mi primer libro, trabajo, mi ¿no? primer novela, la Sí, vi en sí, la sí. piratería atrás de la catedral y yo decía, wow. O sea, y yo era un completo desconocido, saqué mi primer libro y ya lo tienen los piratas. Y de alguna forma decías, eso quiere decir que el libro está bien y que es un Que hay un éxito. reconocimiento. Ya hasta después dices, claro, y de- eso quiere decir que yo gano 40% menos de lo que podría ganar. Sí, o bastante menos, ¿no? Vamos a escuchar mensajes institucionales y estamos de regreso en un momentito más platicando sobre derechos de autor con la licenciada Quetzali de la Concha, con Leopoldo Mendívil y con Miguel Zunzunegui. Zunzunegui. Voy a apuntar el Juan Miguel Zunzunegui. Juan Miguel Zunzunegui. Claro que sí, estamos de vuelta en un... Continuamos en 2 minutos. Sí, me Vegas gustaría- Álvarez. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Los invito a seguir los programas de seminarios y colegios de nuestra facultad. Reunión de auditoría. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Hey, tú, ¿por qué tan serio? ¿Por qué tan aburrido? Quitas a y sintonízate con el búho solitario, quien llega a ti desde la boca César Alanís a contarte lo que necesitas saber de la universidad. Nada más, como cada miércoles a las 14 horas. El Dúo Sonoro, revista radiofónica de la Facultad de Derecho. Siempre la máquina. Yo soy otro. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial otra vez. Por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. Pues podría ser tu hermano. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de YUS, Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Gracias por escuchar la transmisión YUS, Canal Multimedia. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando YUS Canal Multimedia. Continuamos. Ruta Civil. Continuamos en 10 segundos. Sonia Venegas Álvarez. Exacto. Bueno, es que los autores son Sí, creativos sí. y no paran. Sí, no, pero tú también eres. Déjeme decirle, doctora, que Quetzali, aparte de que es Bien, estamos de regreso con la licenciada Quetzali del Carmen de la Concha y con Leopoldo Mendívil, Juan Miguel Zunzunegui,
platicando de la protección de derechos de autor. Perdón, nos cortaron el break que teníamos, ¿verdad? Bien, entonces nos quedamos en el tema de cómo los autores se enteran de que tienen estos derechos. Ya Juan Miguel Zunzunegui nos decía, bueno, pues yo tenía la ligera idea y la llevo a inscribir al Indautor para que proteger de algún modo la autoría, ¿no? La autoría. Y en el caso de Polo, ¿cómo fue la experiencia de esta tutela? Pues es muy interesante porque ampliando un poco el tema que mencionaba Juan Miguel, Ajá. Lo que a mí se me hizo más sorprendente en el esquema de Sempro que me comentó Quetzalí de la Concha, la presidenta, es que efectivamente el Sempro tiene un sistema muy ingenioso, que es sabiendo que todas las universidades van a hacer fotocopias de libros, o sea, para los estudiantes y demás, el Sempro dice, bueno, vamos a hacerlo bien. Entonces, la idea es que el Sempro está juntando, como decía Juan Miguel, una lista de los autores que se meten al Sempro con sus obras, las cuales se registran, y se hacen acuerdos con los establecimientos, por ejemplo, con las universidades o con los centros de copiado tipo Office Max o Office Depot, para decirles, estos libros ya están avalados por Sempro, están ya en el catálogo de Sempro. Entonces, esos libros se pueden copiar y con un ingreso para los autores. O sea, lo que hace aquí Sempro es que es un canalizador para que la gente sí pueda tener esas copias y no tenga que pagar esa cantidad. Por ejemplo, los libros de Juan Miguel o míos cuestan 300 pesos, ¿no? Entonces, hay gente que puede llevarse un pedazo por a lo mejor 20 pesos, 40 los capítulos que necesita, o de libros de historia, pero que ya están en el catálogo de Sempro y están en los centros de copiado. Entonces, es un sistema con el cual los autores pueden recibir dinero de eso. Y es extra de lo que se recibe uno por la editorial, por ejemplo. Y en este caso no hay ningún problema con la editorial, digamos, en el contrato. Es que también el Sempro precisamente inscribe, digamos, tanto autores como el Sempro, digamos, me atrevo antes de que Sally lo diga mucho mejor, pero el Sempro es, digamos, como el gozne, digamos, en donde confluyen las editoriales, los centros de copiado y universidades, y por el otro lado los autores. O sea, Sempro es el integrador. Hace convenios con los tres. Segundos usos. Una cuestión muy importante es definir qué es un segundo uso por el cual se otorgan estas licencias a los centros de copiado que podemos encontrar tanto en establecimientos comerciales, fuera de los centros académicos, como dentro de las bibliotecas. Es algo muy común porque es parte de los usos y necesidades que se tienen en los centros académicos. Las licencias que se otorgan a los centros de copiado son precisamente para lo que se conoce como segundos usos, que es toda reproducción parcial. ¿Esto qué quiere decir? Mencionaba Juan Miguel, bueno, yo la primera vez que un poco tuve contacto con esta cuestión fue cuando me dijeron no puede fotocopiar el libro completo. Sí. ¿Por qué? Porque todo aquel establecimiento que tiene licencias con Sempro, bueno, también se les da una capacitación y se explica que no se puede generar una copia del ejemplar entero, porque entonces ya afecta la normal explotación de los ejemplares publicados por las editoriales, que éstas a su vez pagan directamente sus regalías a los autores. Sí. Pero las reproducciones que mencionaba Leopoldo, de solo quiero un capítulo, 2 capítulos, solo quiero una sección del libro, una reproducción parcial del todo, entonces esos son los que sí se pueden fotocopiar. Y los centros de fotocopiado que obtienen licencias con Sempro, lo que tienen también es una certificación y una acreditación de que son centros de fotocopiado que actúan de forma legal, entendiendo que la fotocopia es una necesidad, como ya hemos mencionado en varias ocasiones. Sempro, conscientes de esto y representando autores y editores, es claro, la fotocopia es una necesidad, te voy a ofrecer una vía legal para que puedas obtener estas fotocopias y a su vez estas fotocopias también sigan beneficiando a los autores.
¿de qué se trata? ¿Cuál es el fin último? Que estos caballeros se sigan dedicando a ser autores. Claro, que sigan como creativos. Sí, en el momento en que hacen vigentes sus derechos patrimoniales, digo los morales, como bien lo explicaste en la parte introductoria, pues son inherentes prácticamente a la obra misma, no se pueden desprender, pero los patrimoniales también son una parte muy importante, ¿no? Pues parte del mismo reconocimiento a la obra, ¿no? Es como cualquier otro trabajo. Exactamente. De hecho, bueno, se han dado campañas por otras sociedades de gestión colectiva que hayan representación de los distintos ámbitos artísticos, del cine, de la música, de la fotografía, de la obra plástica. Y algunas de estas sociedades han hecho campañas muy interesantes en donde, por ejemplo, me acuerdo mucho la de los músicos, que te decía, si yo hago un trabajo para ti, me lo pagarías. Claro. Si tú vienes a mi restaurante y yo te sirvo una orden de tacos, me la pagas. Sí. Es lo mismo lo que pasa porque, claro, por supuesto, tanto Leopoldo como Juan Miguel lo podrán contar mejor. Ser autor implica dedicarte en tiempo, en esfuerzo, es dedicar tu vida a poder ser autor y a poder seguir generando nuevos libros y nuevos contenidos. Algo que también me gustaría que nos compartan es precisamente cómo ha fungido Sempro en esta concientización de sus derechos como autores. Lo menciono porque cuando yo los conocí, pues creo que era que pongan mi nombre en mi libro y que la editorial me pague mis regalías. ¿Sí? No, bueno, es que claro, yo por eso igual con el tema de hay que registrarte en el de autores para que no me pirateen mi libro, pero con la idea de pues, si lo quiero mandar a varias editoriales para que nadie se lo robe, ¿no? El tema de las fotocopias no estaba en el radar, ¿no? No, claro, normalmente en los autores el tema de las fotocopias es así como que, ¿cómo fotocopiar? Claro. Y aparte hay un elemento más que hemos platicado mucho, Quetzalí y un servidor durante buen rato, porque el problema básico es que en México a la piratería no se le ve como un delito realmente. A la población siente que las editoriales, o en el caso de los discos, las disqueras, están abusando de ellos. Esa es la verdad de la noción. Yo creo que incluso yo mismo lo pensé antes, que los precios eran desorbitantes. Entonces uno siente un acto de justicia el estar comprando un CD por 15 pesos o 10. Y así dice, no, ya ves, ya esos tarados no me van a bajar mi dinero. Pero el problema es que esos se están extinguiendo a un escritor. Aquí tengo a mi querido Juan Miguel y yo, que cuando ya vemos desde el otro lado las cosas, que es cuando una persona va a comprar un libro por 150 pesos, en vez de gastar 300, se va a ahorrar 150, pero va a extinguir a un escritor. Claro. O sea, poco a poco va a pasar el escenario apocalíptico que dice Quetzalí. Es verdad, porque nosotros ya de por sí batallamos mucho en un país con un nivel de lectura tan bajo. Nosotros somos bestsellers, pero aún así nos las vemos medio negras. O sea, tiene uno que hacer un bestseller súper tremendo en este país para poder llevar la tablas, mientras en España un bestseller es de 1 millón de ejemplares. Entonces, cuando alguien va a comprar a la piratería, es mejor que vaya a la casa de Juan Miguel o de mío y me dispare en la cabeza. Bueno, ojalá eso no suceda. Ojalá que no. Pero es que mira, un poco los músicos son los que han hecho mejores campañas al respecto, porque bueno, creo que es la industria que más dinero genera, tanto legal como ilegal, ¿no? Y volvemos a que justo que la gente no conciba que algo es ilegal. O sea, bueno, a mí me pasó durante toda mi juventud, un poco lo que decía Polo, ¿no? Pues antes de empezar a trabajar o tener un buen trabajo, conseguir un buen sueldo, ganar un buen dinero, que es que sí quiero todos estos discos, pero no me alcanza. Y yo lo confieso públicamente, yo compré discos piratas. A ver, todo el mundo compró discos piratas, ¿no? Y películas piratas, ¿no? Sí. Y yo siempre decía, mi argumento conmigo mismo era, es que no me alcanza el dinero. Alguna vez también le confesé a Quetzal y dije, bueno, mira, la verdad, cuando empecé a generar buenos ingresos, agarré todas las películas piratas que tenía y dije, a ver, ¿cuáles me gustan? O sea, ¿cuáles plano ya las vi, no quiero? Y las tiré a la basura. Y dije, ¿cuáles me gustan y me gustaría conservar? Todas estas. Y me di a la tarea de ir a comprar todas y cada una de ellas en original. Perfecto. Como para decir, bueno, mi pretexto era que no me alcanzaba el dinero. Ya me alcanza
pues lo justo ahora para ser congruente conmigo Como mismo. reivindicarse Es que vaya en y, el y las tema de compre en derechos de originales, autor, ¿no? por supuesto. Y lo hice. Y con los discos también. Y claro, es que Qué imagínate que tú eres súper maravilloso. fan de un músico, de un cantante, ¿no? Sí, sí, Y sí. tú dirías, claro, es como, y entonces, claro, como soy tu super fan, compro tus discos, pero en pirata para No, gastar menos. bueno, pues... Claro, entonces es como si pudiera llegar este músico al que tú admiras y decirte, oye, ¿de verdad me admiras? Sí. Pues entonces, ¿qué crees? No me lleves a la quiebra. Exacto, Claro, o sea, sí, si me entonces, admiras tanto, ayúdame. o sea, échame la mano, Por ¿no? supuesto, Y sí. como autor es un poco lo mismo, ¿no? Oye, soy tu super fan, y sí, la mitad de tus libros los conseguí piratas, y dices, bueno, qué bueno, qué padre que me leas. Y mira, yo lo digo, qué padre que me leas aunque sea pirata, en el sentido de qué bueno que te gusta mi obra, qué bueno que te gustan mis ideas, mi expresión creativa. Claro, Pero si eso de no es verdad me aprecias, pragmático, claro. pues no lo compres pirata, ¿no? Pero bueno, esto es un tema. El otro tema es el de las universidades, ¿no? A mí me parece que algo de lo que hace Sempro, que es fundamental, es asumir una realidad que no va a cambiar. Hay fotocopias Sí, y no van a dejar de existir. Hay Sí, PDFs sí. y no van a dejar de existir. Y además es indispensable que existan porque hay que educar a todo un pueblo y la educación es cara y los libros son caros y la fotocopia y el PDF son un recurso maravilloso para poder tener acceso a la cultura de manera mucho más económica, ¿no? Pero que esa manera más económica, aunque sea de a centavitos, pues también le esté aportando al autor. O sea, porque Claro. aparte Claro. aquí es un acto mucho más simbólico. O sea, no vayamos a Sí, pensar sí, que no, Polo no, y yo no, vivimos para de las nada. regalías de Sempro, porque No, para claro, nada. sí, no. Para nada. Pero eso hay son que una buena arreglarlo. No, mira, es ante todo el hecho simbólico de decir, pues mira, me tocó. O sea, una cantidad que es mucho más simbólica que el RAM, pero es el tema de decir, mira, de las fotocopias que se hagan en mis libros me tocó, de a centavitos, pues junté esto, ¿no? Y está muy bien. Entonces, por eso, entre más autores estemos afiliados, Sí. y entre Claro. más gente entienda, pues que finalmente hay un trabajo detrás. Todo el mundo quiere, efectivamente, que le paguen su trabajo. Entonces, justo es decir, Sí, bueno, ¿qué claro. crees? Pues nosotros también, ¿no? Entonces, Claro, entre más gente entienda eso y comprendan que hay un acto ilegal detrás de la piratería, porque bien dice Polo, la mayor parte de la gente ni siquiera lo ve así. Sí, que es más, eso hasta la sí, palabra que pirata, es un delito. la Claro. palabra pirata, de hecho, hasta yo siento que es desafortunada, pues, se ha usado, pero lo ubican a los piratas como... Sí, como Jack Como- Sparrow. Sí, o sea, Y te cae bien. en vez de decir que son Sí, falsificadores o algo así. Pero bueno, culturalmente es donde hay que hacer mucho. Sí, Claro. que ahí es importante, doctor, hacer una distinción por lo que han estado mencionando Leopoldo y Juan Miguel. Sí, Una parte son las licencias por reproducción de la obra literaria, que son las que generan esta remuneración para los autores, por reproducciones parciales. Que esa es la vía legal para poder obtener estas reproducciones y que idealmente, pues, todos los centros de fotocopiado, las universidades y las bibliotecas deberían de contar con una licencia, para que entonces sepan que esas reproducciones están legalmente autorizadas y que van a remunerar a los autores. Ese es un tema. Otro tema diferente es el de la denominada piratería, que esa nosotros le llamamos piratería industrializada, no. que son estos libros que son reproducciones fieles del libro completo, Ajá. que se venden a través del mercado informal Sí, principalmente. la imitación de la portada en Tal color, cual. en todo. Y que es Sí. terrible porque esa piratería de libros es muy grave, es un problema que aqueja a México y que Sempro, como otra función, aparte de la cuestión de licencias y eso por la situación que se vive en el país, pues ha decidido tomar acciones legales por vía penal junto con la Cámara Editorial Mexicana. ¿Para qué? Para enfrentar este tipo de ilícitos que se llevan a cabo a través de redes de delincuencia organizada. A lo que se refería Leopoldo hace unos momentos es que efectivamente en libros completos, 4 de cada 10 libros que se venden en nuestro país son piratas y en muchas ocasiones el comprador, el usuario, ni siquiera lo sabe. Entonces, algo que yo quisiera hacer hincapié es, si de verdad estamos comprometidos con los autores y con que la industria editorial no se vaya extinguiendo, siempre hay que comprar nuestros libros en establecimientos formales, en librerías. Son cadenas
muy bien ubicadas las que se dedican a la venta de los libros. Sí, inclusive en algunos lugares, pues sin ser cadenas, pero uno identifica Que es un establecimiento una legal. librería, Claro. formal. Entonces, pero no comprar en los tianguis, por ejemplo, no comprar en la vía pública, que se ponen también así, con el tendido, ¿no? A nivel de suelo. Y Que sería diferente de aquellos, vamos a llamarle como mercaditos, en donde se permite la venta de libros usados. Eso es diferente. Y es muy diferente. Es muy diferente, claro. Es muy fácil de distinguir un libro usado, ¿no? claro, pero sí, en el caso de los libros que son nuevos y que están en ese tipo de comercios informales, prácticamente todos son piratas. Sí, yo creo que lo que sí tiene claro el ciudadano de a pie es distinguir entre un establecimiento formal Claro. y un puesto informal, porque puede haber puestos formales, entre comillas. Estoy pensando, por ejemplo, a espaldas de correos que hay, normalmente venden artesanías, pero hay algunos puestos que venden libros usados. Es muy, muy diferente. Pero, por ¿no? ejemplo, doctora, en Sí. ese sentido, hace 3 semanas Sí. realizamos un operativo en conjunto con ¿Y la había unidad de todo? especializada de la Ah, no, Procuraduría y todos los libros nuevos que estaban en los ese nuevos. pasaje detrás del Palacio Sí. de Correos eran piratas. Claro, Y se si hay tuvieron que libros asegurar. nuevos, No habría están que ver. el usado con el pirata. Sí. No, Pero más que eso justo la no gente es se una- confunde porque no es como el disco, que te queda No, muy no es claro. barato. El disco original que vale 220 y el pirata que lo consigues por 15. Hasta cuando Sí. te dicen el disco vale 15, dices, claro, es pirata. O sea, no hay forma Sí, de que no hay digas, no forma me de que enteré que era digas, pirata. sí. El problema del libro es que un libro que vale 250 en una librería, el pirata te lo vende a lo mejor en 220. Sí, sí, sí. Porque también es muy caro producir el libro pirata. Claro, y cuando a ti te por dicen el 200, papel. Claro. a ti como comprador te dicen vale 220, no te sabes. imaginas que es pirata. No, Porque estás piensas pagando que un es el precio precio. completo, ¿no? Sí, o el tema es que le estás probablemente- pagando el precio completo a un delincuente. Sí, sí, Claro. sí, esa es la otra parte. Vamos a escuchar avisos institucionales y estamos de regreso con Quetzali del Carmen de la Concha, directora de SEMPRO, con Juan Miguel Zunzunegui y con Leopoldo Mendívil platicando sobre la protección de los derechos de autor. Me ganas de hacer un libro sobre esos. Regresamos con Continuamos en 2 minutos. Con Sonia Venegas Álvarez. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando Hughes Canal Multimedia. Gracias por escuchar la transmisión News, Canal Multimedia. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar No, pero para que te quede con de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de Hughes Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial otra vez. Por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. Hey, tú, ¿por qué tan serio? ¿Por qué tan aburrido? Quítate todo y sintonízate con el búho sonoro, quien llega a ti desde la voz de César Alanís para contarte lo que necesitas saber de la universidad. Nada más, como cada miércoles a las 14 horas. El Búho Sonoro, revista radiofónica de la Facultad de Derecho. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a seguir los programas de seminarios y colegios de nuestra facultad. Continuamos en 10 segundos. Y retos de legalidad con Sonia Venegas Álvarez. Estoy seguro que podemos conseguir los estandoperos, los comediantes. Bien, estamos de regreso
platicando sobre la protección de los derechos de autor. Y pues bueno, aquí para quienes nos estén siguiendo por Facebook está el cuadro de los 20 años de Sempro, elaborado por Trino, pues un gran monero reconocidísimo en México, y con unos colores muy bonitos. El diseño tiene ahí la tierra y nos pone en la cima del mundo. Claro, y con su corona como reyes, que son los autores, y sus libros al lado. Maravilloso. Trino. Saludos a Trino también desde aquí. Y nuestro agradecimiento reiterado. Siempre está haciendo dibujos. Sí, de hecho, bueno, nosotros siempre estamos presentes, siempre está presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y en general en el stand que ponemos dentro de la feria siempre hay ilustraciones de Trino, que es muy participativo en la cuestión de la difusión de lo que es Sempro y de nuestra actividad. De hecho, también aprovecho el comercial. Juan Miguel estará dando una plática como autor afiliado a Sempro en la FILIG. En la FILIG, 15 la Feria de noviembre. del Libro Infantil y Juvenil, el 15 de noviembre en la tarde, todavía no sé bien a qué hora. Que Pero es bueno, ahí vamos a las 6 de la tarde. A las 6 de la Bien, tarde, perfecto, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Una plática, obviamente, como es una feria para chavos, Sí. no va a ser una plática de derecho, no es nada formal. Es justo entender de una manera mucho más cotorra, literal, sí. pues este tema de qué sería del mundo sin las ideas, ¿no? Y que si los que tienen ideas no fueran remunerados por ellas, pues eventualmente las dejarían de tener. No es tan fácil como esto. Tú puedes llegar a la Capilla Sixtina y decir, wow, ¿no? Ahora que trajeron la Capilla Sixtina móvil a México, Sí, ¿no? lo recuerdo. Y dices, ¿qué obra tan magna? Bueno, pues sí, Miguel Ángel cobró por ella. Y si no le hubieran pagado, Fíjate, no la hubiera pintado. Y ¿sabes qué? Eso nos lleva a otro tema. Yo confío 100% en Quetzali como una líder que está protegiendo a los escritores. Porque yo sé que Juan Miguel y yo compartimos el que esta es una época en que los escritores luchamos contra corriente. O sea, en la época de Miguel Ángel u otras de la historia, los artistas eran financiados por el Estado. O sea, en sus Egipto, en Roma, mecenas, todo. la iglesia. O sea, y esa es la época Vivían en que en estamos las rascándonos con... cortes. Ahora que si algún Bueno. mecenas nos esté escuchando, aquí hay Bienvenido. plena Sí, de momento nuestra disposición. mecenas es Quetzali, que nos ayuda Sí, defendiendo claro. nuestros derechos, pero sí se agradecerá a cualquier otro mecenas que Cualquier quiera. otro mecenazgo que quiera aparecer por ahí. Pero es que de verdad, y así cualquier libro que te guste del siglo XVIII, XIX, XVII, cualquier gran artista, escuchar a Mozart, escuchar a Beethoven, a ver, puedes escuchar a Beethoven porque a Beethoven le pagaban. Si a Beethoven no le hubieran pagado, Se hubiera dedicado a seguramente se hubiera dedicado a otra cosa. Y le hubiera y con mucha frustración, porque seguramente Sí, él hubiera dicho, yo porque- quiero hacer esto, pero si no vivo de esto, pues entonces tengo que vender tacos, ¿no? Entonces hacer puedes algo escuchar a más. Beethoven y a Mozart y a Bach, y puedes ver la Capilla Sixtina, y puedes ver La Piedad, y puedes leer a George Orwell, y puedes leer a Nietzsche, porque les pagaban por lo que hacían. Y Entonces, los empresarios participaban, o sea, los Medici, los Sforza. Esto es un llamado al señor Slim y a Germán Larrea y a los que quieran participar. Pues sí, a que financien la cultura. Claro. Nosotros somos parte de la Desde cultura. luego, y sí, y muchas empresas a través de pues, los distintos fomentos que ha instrumentado el gobierno, cuando menos, por ejemplo, en cine, ¿no? En cine hemos tenido un buen avance. Claro, ha digo, sido muy no me activo quiero el gobierno salir de federal. mi tema, pero Vamos a en tomar ese un sentido, libro. yo creo que en la literatura, pues igual debería de haber algún instrumento que sirviera también para Yo creo para que si fomentar todos los centros de fotocopiado estuvieran legalmente en su función, porque tienen una licencia de Sempro, la historia sería muy distinta y los autores no necesitarían un mecenazgo. ¿Por qué? Porque entonces es esta unión en una cultura de la legalidad donde todos participemos en, mira, el autor, aunque sea una copia o aunque sea el libro completo, merece una remuneración para que se siga dedicando a esto. Dice Gabriel Said en uno de sus libros que se denomina El secreto de la fama, que el proceso creativo de un autor es un don. Entonces, más allá de un talento, es un don. Y creo que tener respeto por ese don que tienen algunos para poder expresar las ideas, porque todos podemos tener ideas fantásticas, pero saberlas expresar y compartir
con el resto de la sociedad, es un don y es algo muy especial que creo que todos estamos comprometidos en apoyar, en fomentar y en generarles más y mayores oportunidades para que se sigan dedicando a ese proceso creativo. Y no tener estas historias terroríficas que después se vuelven románticas, ¿no? Un Vincent Van Gogh que vendió un cuadro en toda su vida, murió en la miseria, y que vivía gracias a que su hermano le mandaba dinero hasta que ya no le pudo mandar. No hay que esperarnos ese tipo de historias románticas, no es necesario, creo que todos tenemos derecho a una vida digna, y todos podemos formar parte de esa cultura de la legalidad. Ahorita que estábamos en los anuncios, te comentaba que México es el número 1 en piratería en el mundo, en piratería analógica, que son estos ejemplares, que son clones de los libros originales. Y esta piratería está dañando muchísimo a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestros autores, a nuestras editoriales. Al conocimiento, a la cultura. Claro. A tanto porque es hasta la formación del mismo lector, ¿no? Entonces yo creo que también debe ser un llamado de atención para las autoridades. Por supuesto. Que tomen una mayor conciencia y tengan un reto con mucha mayor seriedad sobre afrontar este problema de la piratería, ¿no? Por que supuesto. no es cualquier cosa, porque además también tenemos, ¿no? La piratería en el fondo, si lo reflexionamos un minuto, es delincuencia organizada, ¿no? Esto desde quién compra, quién invierte en esto, exacto, para quién es cómo negocio, los distribuyen, exacto, es delincuencia organizada. Y que el Estado de pronto hace grandes esfuerzos para atacar a la delincuencia organizada en ciertos rubros y deja como si nada a la delincuencia organizada de otros rubros. Y que es el mismo Exacto. tipo Y de es el delincuencia mismo organizada. normalmente. Y genera la misma violencia. Sí, porque Sí, claro. justo lo que platicábamos. Cuando se trata de droga, sí parece malo, pero cuando es el tráfico de estas cosas... Cuando roban toneladas de papel o secuestran imprentas, Es que nadie es eso, dice ¿no? Es nada. como decirte, es que vamos contra la delincuencia organizada llamada narco porque genera violencia. Cuando la piratería de libros es que llegan bandas de delincuencia organizada a secuestrar una bandas, imprenta claro. y a todos los trabajadores durante un fin de semana completo para que les impriman un libro pirata. Entonces también es una generación de violencia tremenda, ¿no? Sí. Entonces, Desde es decir, luego, ¿por qué es el Estado se delincuencia. combate una delincuencia organizada y no hace nada con otro tipo de delincuencia organizada? Sí, no hay razón para dejarla a un lado. No es menos importante, por supuesto. Claro que sí. Bien, estas licencias, ¿qué tan onerosas resultan para las fotocopiadoras, los centros de copiado? Digo, La verdad no sé es que si- son licencias que... Digo, ¿por cuánto tiempo es la licencia? Claro, Sempro es un facilitador, eso lo tenemos muy claro y tenemos muy claro que este tipo de uso, bueno, es un tipo de uso que también debe de ser accesible porque la fotocopia en sí misma está destinada a ser accesible. Las licencias se calculan dependiendo de cuál es el tipo de fotocopiadora que se utiliza y entonces se considera la capacidad de fotocopiado que se tiene. Cuando puede hacerse una licencia más compleja, digamos una universidad que además comparte estos contenidos ya utilizando las tecnologías digitales y también lo hace en antologías digitales o en documentos que se comparten en intranet o en redes que son propias de la universidad o de la preparatoria o del centro educativo de que se trate. Ahí lo que se hace es un cálculo por el número de alumnos que se tiene en el plantel. Finalmente es prácticamente como una subvención también para los estudiantes. Sí, Y no son onerosas, son licencias, no son muy altas en su costo, son licencias que se renuevan anualmente. Entonces quien la obtiene tiene la oportunidad de decir, bueno, este año tuve tantos alumnos, ahora tengo menos o tengo más, o cambié mi máquina de fotocopiado, los tiempos también cambian. Puede ser que este año una biblioteca tenga 5 máquinas de fotocopiado y el próximo año ya solo necesite 3. Entonces, eso también pues va variando. Lo que se hace es una visita directamente al lugar al que se le va a otorgar esta licencia. Se calcula cuál es el valor de la licencia para celebrar convenios. Y por supuesto también se le da una capacitación sobre derechos de autor, principalmente en el tema de la reproducción y la digitalización al personal que opera este tipo de herramientas.
Perfecto, sí, sobre todo como para entusiasmar un poco a los centros de copiado, Por supuesto. que tengan esta conciencia. Yo creo que es mucho mejor el participar de la licencia que decir, bueno, no saco la copia, ¿no? Como lo Porque comentaba limita a Juan los Miguel. estudiantes. Exacto. Y la universidad también tiene la oportunidad, cuando ellos lo que hacen es arrendar el espacio para el centro de fotocopiado, porque no siempre es de la universidad. Lo único que hay que hacer es decir, oye, si quieres que yo te rente ese espacio para ese tipo de negocio, necesitas tener una licencia. Claro. Para entonces saber que esa parte de remuneración que es para los autores, pues les va a llegar. Claro, no, eso está perfecto. Juan Miguel Zunzunegui, ¿algo más que nos quieras agregar? Porque ya el tiempo nos empieza aquí a premiar. Pues nada más, para mí es dejar muy claro que estoy seguro, yo siempre parto de la base de que la gente es buena gente, de que no hay maldad intrínseca, y que la mayor parte de la gente que participa me refiero a los compradores, ¿no? Que participan de alguna forma de la piratería, casi siempre es por inconsciencia, o sea, no es por maldad. No es decir, es que yo quiero fastidiarme al autor, al músico, al artista. No, es literal, por un porque ahorro económico. Claro, ¿no? porque quiero ahorrar o porque ni quiere. siquiera me estoy dando cuenta de que hay un ilícito, ¿no? Insisto, tú Sí, fuiste a la universidad y el maestro te mandaba a sacar, o peor aún, yo estuve en la universidad y te daban la antología de fotocopias hasta con una portadita con el logo de la universidad. ¿Puedo balconear? Entonces, que la mayor parte de las veces es nada más porque no te estás enterando de que hay todo un acto ilícito y toda una cuestión de piratería detrás. Estoy seguro que la mayor parte de los actos de piratería por parte del comprador es derivado de la inconsciencia, de que lo consideras, de que hemos hecho de esto algo normal. Entonces, que es justamente hacer conciencia de que aunque sea normal, no está bien, y de que hay formas legales de tener acceso a la cultura, de que la cultura debe ser barata, de que hay que procurar que sea barata, que la fotocopia y el PDF es una forma de que sea barata y que está muy bien, y que los autores estamos de acuerdo, y que simplemente hay que buscar que sea justo para todos, ¿no? Barata para aquel que la busca y con una pequeña remuneración para aquel que la genera, ¿no? Muy bien. El nombre de tu última novela, esta que comentábamos al inicio. Se llama El viajero de los sueños, que es mi incursión en literatura fantástica, después de estar un buen rato con la novela histórica y el ensayo histórico, pues ahora es literatura fantástica, El viajero de los sueños. Pues bueno, por ahí la recomendamos. Y Leopoldo Mendívil, ¿qué le quisieras dejar a nuestra audiencia? Pues sobre todo ya que son estudiantes, sí, y que bajo este supuesto, como lo que comentaba Juan Miguel, el estudiante que no tiene lana es el que dice yo quiero copias, tampoco me pidan comprar los 300 pesos, ¿no? Entonces, decirles que están invitados a que con el esquema de Sempro puede resolverse todo, y sobre todo invitar a la universidad, a las diferentes facultades, y perdón por la voz, tengo catarro, pero sí, no te preocupes, a otras universidades que están en esta red, pues invitarlos a que hagan vínculo con Sempro, porque Sempro tiene un catálogo de 100,000 obras, ¿me equivoco? Inmenso, sí. Inmenso. Entonces solamente ponerse de acuerdo con Sempro y podrían ofrecer estas copias y ya todos libres de conciencia sin cometer delitos, sino al revés, apoyando la cultura y apoyando a los autores y a las editoriales y haciendo un círculo virtuoso, ¿no? Recomiéndanos alguna de tus obras. Bueno, el más reciente es Secreto Biblia, es sobre quién escribió la Biblia. Mira, qué interesante. Es un análisis arqueológico de lo que hoy se sabe ya de cómo fue. Pues, fue real y que no. Qué interesante. Licenciada Quetzali del Carmen de la Concha, algo más por agregar, en donde te pudieran contactar las personas que estuvieran interesadas, porque pues nuestro programa está dentro de las redes universitarias, hay un sistema, nos escuchan en varios lugares del país. Bueno, pues yo los invito a que nos contacten en la página de internet de Sempro, y con todo gusto, si quieren contactarme personalmente, mi correo es quetzali con doble L y latina, .delaconcha@gmail.com. Y finalmente, pues decir que invito a todos, universidades, instituciones, ciudadanía, estudiantes, a que todos participemos de una cultura de la legalidad, de un respeto al derecho de los autores, y que entre todos fomentemos que la literatura
en México siga creciendo y que siga teniendo ese honroso lugar que nos ha dado, porque tenemos, bueno, hasta un premio Nobel de literatura, y hay que reconocernos y reconocer que eso forma parte de todos. Entonces yo los invito a participar de esa cultura de la legalidad y del fomento de la cultura a través del respeto de los derechos de los autores. Sempro tiene página web para Sí. que pudieras darla para... Sí, que es Es tal cual, Aquí la tenemos. CEMPRO, o sea, Aquí la Sempro tengo. tal cual, Sí. CEMPRO.org. Punto MX. .mx. Aquí lo tenemos, www, repito, cempro.org.mx, ¿no? Para aquellos que estén interesados o bien quieran ampliar sus conocimientos también en materias de protección a los, Y los autores que derechos de quieran autor. regalías Y los autores, puedan empezar claro, a generar un dinero extra, como dice mi querido Juan Miguel. claro, Yo sería también ya otra lo manera. estoy recibiendo. Qué maravilla, qué maravilla. Pues muchísimas gracias a los tres. Juan Miguel Zunzunegui, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bueno que de última hora te hayas unido Encantado, al equipo gracias. de invitados. Leopoldo Mendívil, Muchas un gracias. placer de tenerte. Ojalá que los volvamos a tener por aquí. Y a la licenciada Quetzali del Carmen, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir los conocimientos, un reconocimiento también a la obra que lleva a cabo en Sempro, que es pues siempre muy gratificante, porque como en cualquier otro tipo de labor, el escritor está dedicado a escribir, ¿no? Como que la parte jurídica dice, bueno, me debo de enterar, pero no es la que me toca. Qué bueno que haya como el ángel de la guarda detrás, ¿verdad? Haciendo la labor. Muchísimas gracias, doctora. Pues bien, nos despedimos de su programa, Rutas y Retos de Legalidad, y recordándoles que nos pueden ubicar este mismo programa a través de la página de Facebook en Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino, agradeciendo la colaboración que tuvimos para que este programa pudiera ser una realidad, a Juan Antonio Negrete Zaragoza, a la maestra Ana María Ramírez, a Oscar Telles en los controles y desde luego toda la parte institucional de la División de Educación Abierta y Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM y al mismo director, desde luego. Que sigan teniendo una excelente tarde de viernes. Esto fue una producción de News Canal Multimedia.